esta hora estamos pendientes porque dentro del próximo minuto el Banco Central debiera anunciar cuál va a ser la tasa, la nueva tasa, y aquí está Nicolás Paut, editor de Economía de CNN Chile, para comentarnos cuáles son las expectativas del mercado mientras le haces F5 ahí a la página del banco. ¿Cómo estás? La Matilde se está riendo porque nos está avisando la productora Francisca Pacheco que se cayó la página del Banco Central. No es ninguna novedad. Siempre la página del Banco Central se cae cuando estamos a punto de ver el informe de política monetaria, en este caso la tasa de interés. Aquí estamos refrescando la página del Banco Central. ¿Qué es lo que se espera, Nico? A ver, se espera que el recorte sea de 75 puntos base o de 100 puntos base. Es decir, que del actual 10,25% pase a 9,50% o a 9,25%. Cualquiera de las dos opciones está dentro de lo esperado, no es ninguna sorpresa. Bajo eso sí sería una sorpresa, pero nada terrible. Simplemente ajustes dentro de lo que el Banco Central ya empezó, que es un proceso de continuos recortes a la tasa de interés, que estábamos acá, Matilde, hace más o menos unas 6 semanas, a esta misma hora, cuando la bajó por primera vez desde el 11,25%, que fue el récord histórico de alto. El Banco Central entonces no hay ninguna duda de que la va a bajar. Eso sí que va a pasar. Si es que no lo hace, ahí sí que sería una sorpresa mayúscula y el Banco Central tendría que dar muchas explicaciones. Y no va a tardar mucho en darlas, porque mañana a las 9 de la mañana se publica el informe de política monetaria también del ente emisor, el IPOM de septiembre, donde se actualizan también las proyecciones de crecimiento, de inflación, de dólar, y el Banco Central delinea cómo debiera ser el corredor de la tasa de interés, es decir, la franja en que puede estar la tasa de interés en el corto plazo, es decir, en los próximos 2 años. Eso también lo va ajustando el Banco Central, IPOM tras IPOM. Y hace algún tiempo ya que el Banco Central deja la tasa de interés el día antes del informe de política monetaria de cada trimestre. No ¿Qué es algo debiera casual. pasar con el dólar, Nico? Porque hoy día tuvo un alza importante. El dólar tuvo un alza en los últimos 2 días de 25 pesos. Eso ante la expectativa de que el Banco Central precisamente baje la tasa de interés, porque eso hace más barato el peso chileno y encarece el dólar. Eso por el lado local. ¿Tenemos ya, la actualización? Nada. Mira. ¿Todavía no? Ya son las 6:01. Nada. Vamos a llamar a Rosana Costa para que hable con el servidor del Banco Central. Siempre pasa, eso sí, no hay ninguna novedad. Aquí está, comunicado, reunión de política monetaria. No, se cayó. Acceder, aquí está. A ver, Matilde, esto es información absolutamente en vivo. Sí. Ahí, baja. ¿Dónde está? A ver, más arriba. Toma. Oye, momento. Comunicado de la es que sale toda la explicación, pero no sale la decisión. Probablemente. A ver. Ahí está. Esto nuevamente, a ver, esto es reality. 75. Miren, listo, ahí está. 75 puntos base y mira, yo lo estoy publicando ahora en Twitter. Ya. Lo tenía listo, porque era lo que esperaba el mercado. El Banco Central baja a 9,5% la tasa de interés. Noticia del minuto en la economía de nuestro país. Reducción de 75 puntos base, cumple absolutamente con lo esperado. De hecho, cuando el Banco Central bajó la tasa de interés hace 6 semanas, pudimos entrevistar a la presidenta del Banco Central y ella decía que si en aquella vez la tasa se redujo en 100 puntos base, eso no significa que en las próximas reuniones iba a ser siempre igual. Por lo tanto, cumple con lo dicho. En esta ocasión fue algo menor la reducción de la tasa de interés, 75 puntos base, pero está absolutamente dentro de lo esperado. Y yo te quiero mostrar, Matilde, y a todas las personas que nos están viendo, porque ya tenemos esta información de último minuto, pero vamos a ir a lo que viene más adelante, porque esto es un proceso, no es una decisión aislada del ente emisor. Por lo tanto, hemos preparado las siguientes gráficas que muestran las expectativas de mercado. ¿Y sabes, Matilde? Nosotros cuando tú empezaste Hoy es Noticia hace aproximadamente hora y media atrás, yo te dije que iba a ser más concreto que tú, de que no era una posibilidad de que el Banco Central bajara la tasa de interés, era una certeza. Y ¿por qué lo digo? Porque todas las expectativas hablaban de un recorte. Vamos a mostrar la siguiente gráfica, ¿sí? ¿Quedamos preparados? ¿La tenemos? Ahí está. Muy bien. Esta es la encuesta de expectativa económica, donde el Banco Central una vez al mes le pregunta a distintos analistas muchas cosas, dentro de las cuales cómo va a ser
el recorrido de la tasa de interés. Y fíjate lo que decían para la de hoy, 9,50%. Ya, exacto. Tal cual. En octubre, la baja, mira, sería aún mayor de lo que fue la primera. Sería de 125 puntos base para bajarla de 9,5 a 8,25%. Eso para octubre. Para cerrar el año en 7,5%. 75. ¿Te fijas que no son recortes de la misma magnitud? La primera recorte de 100 puntos base, hoy 75. Se espera que el próximo sea de 125 puntos y para terminar el año con un recorte de 75 puntos. Magnitudes más, magnitudes menos, el punto es que la tendencia es inequívoca y ahí, como te digo, todo el mercado está de acuerdo. Eso para llegar a diciembre, ¿con qué tasa de interés? 7,5%. Sí, pero ¿con qué inflación? Una inflación, mañana el Banco Central va a actualizar, pero debiera estar en torno a 4%. A fin de año. Para fin de año, sí. El Ya. acumulado a diciembre. Recordemos que todo esto es para llegar, porque el Banco Central, la misión es controlar la inflación. O sea, claro. Ahora, para ser incluso aún más preciso, todo lo que hizo antes de disparar la tasa de interés para controlar la inflación. Esto es porque el Banco Central dice que el ajuste ya se habría dado y por lo tanto no es necesario tener una tasa de interés tan alta que reduzca el consumo, que haga que las personas lo piensen más de una vez en comprar, por ejemplo, tarjeta de crédito con los intereses altísimos, con la tasa de interés cuando está en 11,25%. Ya, esta es la encuesta de expectativas económicas, pero quiero mostrarte otra encuesta que también hace el Banco Central cada 2 semanas, que es la de operadores financieros. ¿La tienen por ahí? La vamos a ver ahora. Muy bien, aquí está. Mira, tú vas a decir, pero es la misma. No, no es la misma, es otra, pero te quiero mostrar cómo es consenso de mercado. ¿Viste? También pensaban que iba a quedar en 9,5% la tasa de interés hoy. Ellos creen, eso sí, que para octubre va a quedar en 8,5%, recorte de 100 puntos base. Hay una leve diferencia con la encuesta que veíamos anteriormente. ¿Y cómo terminaría el año? 7,75%, también levemente distinto a la encuesta de expectativas económicas, pero todo más o menos apunta a lo mismo, Matilde. Y habla de una sanidad respecto a la política fiscal chilena. Sí, porque esto es un trabajo mancomunado, no coordinado por el gobierno de turno, sino que las autoridades políticas económicas de nuestro país, el Banco Central a cargo de la política monetaria y el Ministerio de Hacienda a cargo de la política fiscal, tienen que conversar. Cuando tienen más o menos el mismo diagnóstico, funciona todo mucho mejor. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Para controlar la inflación, subió fuertemente la tasa de interés. El mayor shock que hay para controlar los precios es ese. ¿Y qué es lo que hace por su lado el Ministerio de Hacienda? Reduce el gasto fiscal. Hace poco el Ministerio de Hacienda lo dijo Mario Marcel, que va a tener que hacer un ajuste de más o menos 2.000 millones de dólares en gasto fiscal. ¿Por qué? Los ingresos fiscales van a ser menos de lo proyectado este año. Y por ese lado es que el gobierno gasta menos y por lo tanto hay menos ingresos para las personas, sí, por ejemplo, vía el gobierno. Exactamente, por esos dos lados. Y entonces, que el Banco Central baje la tasa de interés y el Ministerio de Hacienda haga lo mismo, logran que este ajuste en la economía nacional para controlar la inflación ya mucho más establemente, que sea 3% anualmente, que es el objetivo del Banco Central, se pueda lograr antes. ¿El precio del dólar ya absorbió esta baja con el alza que tuvo, esta baja de tasa más bien, con el alza que tuvo nominativamente el día de hoy? Sí, ¿o vamos a esperar mañana otra alza? Tuvo que ver. Yo creo que el mercado se anticipó a lo que sucedió hoy. Ahora, el dólar no opera solamente en base a la diferencial de tasa, también con lo que está sucediendo afuera. Y afuera, el dólar está apreciándose respecto a gran parte de las monedas del mundo. Si eso pasa afuera, también pasa en nuestro país y que se suma al factor local, que es la reducción de la tasa de interés. La tendencia sigue siendo alcista, lo veíamos ayer en el programa. Por lo tanto, si hoy el dólar está en 875, no digo que vaya a subir 25 pesos más como lo hizo entre lunes y martes, pero puede seguir subiendo. Ya, lo que pasa es que eso determina el precio de los combustibles, el precio de los combustibles determina todo lo demás, por lo tanto, los precios de, digamos, los bienes esenciales, no se va a ver reflejada esta baja de tasa. ¿Tú compras online afuera? No. Bueno, si comprara online afuera, si fueras de viaje, ocuparas tu tarjeta de crédito internacional, por supuesto que pega el precio del dólar. Claro, bueno, cualquier producto importado pega el precio del dólar. Tú dijiste, los combustibles. Lo más probable es que la ANAP, si no me falla la memoria, va a ser el próximo jueves
nuevamente va a mostrar un alza en el precio de los combustibles, por el dólar y por el petróleo internacional. Por lo tanto, ya. ¿Y cuándo vemos esta tasa reflejada en las tasas de los bancos? De las tasas de consumo, eso debiera ser pronto, de los créditos de consumo. Podríamos verlo, de hecho, y actualizarlo porque esos son más inmediatas, las tasas cortas, como se dice en el mercado. ¿Crédito hipotecario? No. No todavía. No todavía. Influye la tasa de interés del Banco Central, pero en una magnitud muy baja, que es lo más relevante para que los créditos hipotecarios puedan mostrar una tasa de interés menor que la actual, que más o menos está en 4,30%, por ejemplo, que vuelvan a estar en 3% o en 2,5%, es que no haya más retiros de fondos. No, claro. Esa es la condición mínima para que no vuelvan a subir las tasas de los créditos hipotecarios. ¿Y por qué? Porque gran parte de los retiros de fondos, los últimos, las AFP tuvieron que salir a vender bonos. Y los bonos son los que emiten los bancos para tener el financiamiento para prestarte plata a ti, prestarme plata a mí o a cualquier persona que pida un crédito hipotecario. Y por lo tanto, si en vez de comprar bonos, al revés, las AFP o inversionistas grandes están vendiendo bonos, no hay financiamiento posible. Ese es el tema con los retiros de fondos, sobre todo el tercero. El tercer retiro de fondos fue el que disparó las tasas hipotecarias. ¿Por qué? Antes, las AFP vendieron acciones, que son mucho más líquidas, y mucho más mercado para ellos, no tanto para los bonos. Ese es el punto. Bien, Nico, muchísimas gracias por el análisis. ¿Tiene algo más que me pone esa cara? ¿No? No, un dato, A ver. un aviso de utilidad pública, a las 8 en Agenda Económica. Ya. Todos los detalles de esta decisión del Banco Central, de lo que opinó el mercado, y también vamos a mostrar los mensajes del mismo comunicado del Banco Central, porque da mucha información importante para lo que viene. Y lo que viene de inmediato, informe política monetaria mañana a las 9 de la mañana, y el viernes IPC de agosto. Bien, vamos a ver si las noticias pueden así